Hoy seguimos con el tema cultural en Contagiarte, porque la cultura es lo que realizan los habitantes de un territorio, que residen en sus costumbres y tradiciones. En la nota de arte, Silvia Franco nos va a hablar sobre un mural que se está realizando en uno de los salones del parque educativo. Este proyecto se realiza gracias a los recursos aportados por el Ministerio de Cultura y la Administración Municipal. En la nota de teatro, Ervin Rivera nos va a hablar sobre el teatro del clown. En danza, Luis Pancracio Parra nos va a hablar sobre una danza propia de nuestra zona territorial, los toritos. ¿Sabías que el cine surge de la fotografía y que prácticamente estas son inseparables? En la nota de fotografía, Sara Chavarriaga nos va a contar sobre la relación de estas dos formas de hacer arte. Y en la nota de estimulación temprana te vamos a dar 6 ideas para que aprendas a desarrollar la creatividad de tu hijo. La cultura en una comunidad es muy importante, como su vida económica, política, religiosa, educativa y administrativa. Sus expresiones culturales son el resultado de una necesidad profunda de manifestar las vivencias propias. Por eso es tan importante expresarnos, para no dejar que el olvido arrase con las experiencias reales del presente. Veamos la nota en la que Silvia Franco nos cuenta sobre el proceso que llevan los integrantes de la Corporación Los Mandibuleros, artistas locales y estudiantes del municipio de Guatapé. En esta última etapa nos estamos uniendo niños, jóvenes y adultos en la elaboración de un mural aquí en el parque educativo, donde vamos a plasmar nuestra idea de cómo vemos nuestro pueblo, qué es lo bonito que deseamos rescatar del pueblo de Guatapé, de lo que más estamos enamorados, sus montañas, sus aguas, la piedra y, como no nos pueden faltar, los frentes y las fachadas de las casas. No nos puede faltar como ese detalle de los zócalos, que es tan importante y que distingue tanto a este pueblo tan bonito. Así que aquí integrándonos, la parte de los adultos fue como la elaboración de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y los jóvenes también. Y ya en los niños estamos trabajando como qué imagen tendríamos de los zócalos nosotros a futuro. Así que cada uno de los niños y jóvenes que participa en la propuesta en esta parte del mural va a plasmar los cuadros que ellos han estado elaborando durante la parte anterior del año y que fueron exhibidos en el museo aquí local. Entonces es como darles a conocer esta integración, que ojalá todos se acerquen personalmente a verla, que la podamos disfrutar y que nos unamos en esta identidad propia y en esta visión de futuro pictórica. En el clown se rompe la cuarta pared. Se establece una complicidad secreta entre el actor y el espectador. El artista crea su propio personaje sin tener que seguir, como se hace tradicionalmente, a un director. El clown es tan antiguo como nuestra era, existió incluso antes de que se conociera por su nombre actual. Veamos la nota en la que el actor y dramaturgo Ervin Rivera nos cuenta sobre este tipo de teatro. Bueno, el clown es una tendencia teatral que apareció hace muchos siglos, igual con el teatro, pero que se cristalizó en los 2 últimos siglos. No, era una forma de expresión cómica dentro de la comedia, nada que ver con el drama, pero trabaja temas dramáticos. Es como untarle el bálsamo de la risa a las situaciones de la realidad. Definir el clown es muy complicado. Se han escrito libros completos para definir la sola palabra. Clown, que en español es payaso, bajo unas características psicológicas como el juego permanente, la inocencia, la expresión de los sentimientos y el salto de los sentimientos. ¿Ya? El clown entonces se convirtió como en una forma de alimentar el teatro, pero nació muy en el circo, en las artes circenses. Con el tiempo se salió del circo
y empezó a habitar la calle. Siempre había sido de la calle, pero se cristalizó pues en el circo, en la carpa. Luego volvió a salirse a la calle y después de la calle saltó a las salas de teatro. Entonces ahora podemos decir que hay como una especie de evolución en ese aspecto. Es como una especie de fusión entre el teatro y el circo, que durante mucho tiempo fueron líneas aparte, ¿ya? Hoy en día se habla del neocirco, pues como queriendo darle un nombre a ese nuevo fenómeno artístico. Pero así como los intelectuales y los estudiosos hablan, es de una evolución. Es una fusión entre las tendencias. Los que practicaban el clown o los que practicaban las artes circenses por lo general eran personas excluidas socialmente, bien sea por su condición física o por sus ideales o por su inclinación sexual. Entonces eran grupos de personas marginadas y cuando llegaron los europeos a Sudamérica, pues lo que llegaron fue eso, grupos de personas que eran afuera de la sociedad. Llegó ese conocimiento y se empezó a difundir, pero de manera no muy clara. Entonces en Sudamérica de pronto hay un fenómeno que es que utilizamos la palabra payaso de manera despectiva. En Europa no. En Europa la palabra payaso o la palabra clown o clown en francés es de personas muy analíticas, es de personas que analizan mucho la historia, que analizan los conflictos sociales y por ende los representan en el escenario bajo la comedia. ¿Ya? Ese fenómeno que sucedió acá en Sudamérica aún continúa. La palabra payaso se utiliza para insultos, para insultar a las personas que no hacen lo que la norma dice. ¿Ya? Nosotros o los que nos dedicamos como a estudiar el clown, lo que hacemos es quitar ese estigma de la palabra y lo que hacemos es enseñarle a las personas que el clown es una forma de expresión, es un estilo de vida. Cualquier persona tiene el clown. Nacemos en estado clown natural hasta los 8 años. O sea, los niños de 5 años son unos clown naturales. No son regidos por la norma, la lógica no existe. Ya para los niños, recuerden que los niños creen que vuelan, los niños no tienen conciencia del tiempo. Entonces, ese es el estado clown. Luego, cuando empezamos a utilizar la razón y a calcular el tiempo, pues se nos va eliminando ese estado clown y entramos en un estado como de lógica. Y ahí es cuando empezamos como a adultizarnos. Empezamos a seguir la norma, a pararnos derechos, a sentarnos bien, a hacer la fila, ¿ya? Y cuando llegamos a la edad de adultos, que pasamos de los 18 años, entonces ya creemos que todo es psicorrígido, lineal, no nos podemos salir de los límites. El clown incita a eso, a salirse de los límites, a salirse de lo cotidiano, a romper lo cotidiano y a asumir y a respetar el ridículo, que generalmente en las sociedades lo que hacen es que te eliminan el ridículo. No entres en ridículo porque no es socialmente aceptado, ¿ya? El clown lo que hace es que vuelvas a entrar en el ridículo y que lo aceptes y que disfrutes de él, ya, para poder expresar más fácilmente los sentimientos. Es como quitarse esa máscara que nos ponemos cuando vamos a algún sitio y queremos que nos vean elegantes, entonces ponemos una cara de serios. El clown lo que hace es eso, que rompas esas máscaras y que te muestres como tú eres, tu esencia, tus sentimientos básicos. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír a carcajadas, pues ríe a carcajadas, sin bloqueos. Todas las comunidades tienen su clown, hasta las comunidades indígenas tenían su
su personaje que se dedicaba a hacer comedia de lo difícil de la realidad, lo convertían en una comedia. Entonces es continuar con eso. Los que queremos como difundir ese conocimiento, lo que hacemos es eso, generar en la otra persona una tendencia al análisis bajo la risa, bajo la diversión. El clown, como lo hemos notado, ha estado en muchas partes, ha estado en la guerra, en las líneas de guerra ha estado un clown, con los enfermos ha estado otro clown, y se convierten en personajes que representan mucho la humanidad. Entonces, cuando hemos estado en guerras, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, siempre habían personajes que se dedicaban a causar risa, porque el estado de ansiedad era tan alto que había que liberar esa tensión, como con la risa, con la comedia. Entonces los clowns eran como los personajes más representativos y aún los necesitamos esos clowns, necesitamos esas personas que causen comedia con lo pesado de la realidad. Los toritos son un baile de tipo lúdico recreativo, en el que los bailarines tratan de imitar los movimientos característicos de este animal. Veamos la nota donde aprenderás sobre esta danza de nuestra región. Los toritos en el municipio de Guatapé, recogida por las veredas del Rosario, de Santa Rita, del Boquerón, hacia el municipio de San Rafael. Es una danza de la época de la mitad del siglo pasado. Una danza de mingas, de encuentros, del compartir. Una danza que al lado de muchas otras, pues hizo un despliegue muy particular en esta región, en donde la gente se integra en la danza para divertirse, para hacer creación, desde filas, círculos, entremetidas, salidas, entradas, a veces imitando los toritos, a veces simplemente haciendo estrategias de habilidad y destreza. Y entonces va transcurriendo la danza en una forma muy juguetona, para ser exitosa por parte de los integrantes, de no cometer errores, y también agradable para la gente que los está viendo, que vienen entonces los aplausos y luego querer también participar y entonces volver a participar en ella, y entonces se ha convertido en una danza de juguete y de un pasatiempo en las diferentes reuniones de mingas, en las fincas y en las diferentes celebraciones. Los toritos fue conocida en esta región dentro de la familia de los giraldos. La mayoría ya son personas que no están con nosotros. Y el primer grupo que la montó fue en la década del 70, con el primer grupo, Los Arrayanes, que la llevó a diferentes regiones del país. De ahí la tomó también la EPA, hizo una recreación, una investigación y unos montajes bien interesantes que luego la llevaron a Europa, a diferentes regiones del país. Y luego de que lo hizo la EPA, la montaron también los diferentes grupos de la ciudad de Medellín. La llevamos a los diferentes festivales y encuentros departamentales, en donde por primera vez se conoció una danza que los expertos en ese momento decían que no existía, pero cuando entraron a mirar la documentación que había hecho la Escuela Popular de Arte de Antioquia, se dieron cuenta que era una cosa seria, que era un asunto que existía, que tenía un sitio de origen, un sitio donde había tenido su cultivo y que allí entonces era real. Y entonces desde ese entonces se incorporan los toritos a ese acervo de danzas tradicionales en el departamento de Antioquia, y en este momento se conoce como danza característica en el municipio de Guatapé. El cine nace de la invención de la fotografía, pues se puede decir que se basa en la ilusión del movimiento que causa una secuencia de imágenes. Un segundo en el cine está compuesto por 24 fotografías que se organizan de forma secuencial.
Veamos la nota en la que Sara Chavarriaga nos habla sobre la importancia de la fotografía en el denominado séptimo arte. El cine desde sus inicios ha estado estrechamente relacionado con la fotografía. Yo siempre digo que el cine no es algo que inventó una persona, sino que es algo que surgió por distintos inventos que fueron dándose en un periodo de tiempo, ¿cierto? Fue muy importante, por ejemplo, para la proyección del cine que existiera la bombilla. Fue muy importante desde hace muchos años, que fue como lo primero que surgió en la fotografía, que fue la cámara oscura, fue súper importante también para el cine. Y digamos que el desarrollo de la historia de la fotografía, o sea, cuando ya ha llegado el daguerrotipo, cuando empezaron a llegar los negativos, cuando ya, digamos, la fotografía se pudo hacer más popular, todo eso fue súper importante para que llegara al cine. Bueno, la fotografía es una parte súper importante dentro del cine. Si una persona que está haciendo una película no tiene conciencia de la importancia de la fotografía, entonces no va a poder expresar eso que quiere expresar. Porque todas esas cosas que se quieren plasmar en una película, una de las herramientas más importantes es la fotografía. Es decir, si yo quiero expresar tristeza o alegría, la elección de los planos que yo tenga van a influir un montón en la sensación que yo pueda generar en el espectador, ¿cierto? No solo los planos, sino también la atmósfera que yo logre generar, por ejemplo, con la iluminación. No es lo mismo un espacio que esté oscuro, que se vea lúgubre, a un espacio exterior que esté muy iluminado, ¿cierto? Entonces es muy importante para poder generar sensaciones en el espectador, estar súper pendiente de la fotografía y pensarla mucho antes de, digamos, ir a grabar y editar. En el Parque Educativo El Zócalo de Guatapé realizamos un taller de cine para sensibilizar a los muchachos. La idea es contarles un poco qué es el cine, de dónde viene el cine, cuál es su relación con la fotografía, pero también con el sonido, y es como antojarlos un poco. Entonces lo que hicimos fue una película que ellos grabaron, no editaron, pero simplemente grabaron y escribieron, y lo hicieron en el entorno del parque educativo y pudieron darse cuenta qué son las cosas que se necesitan para hacer una película, a quiénes se necesitan, qué se debe tener en cuenta, la importancia, por ejemplo, de los actores, de la fotografía como hablábamos ahora, pero también del sonido, que no haya, por ejemplo, mucho ruido cuando estén grabando, porque eso entonces no va a permitir que los actores se expresen bien. Y fue muy interesante ver porque ellos estuvieron muy interesados, les gustó mucho el ejercicio. Uno de los filminutos que realizaron fue cómico y al final cuando lo vimos pues generó muchas risas. Entonces es muy bonito ver que esa sensación que ellos querían provocar en el espectador finalmente la lograron. A los niños les encanta crear, aprender cosas nuevas y descubrir sus propios límites. Lamentablemente, el desarrollo de las capacidades artísticas no reciben la misma importancia que otras áreas del aprendizaje, como las matemáticas o las ciencias. Sin embargo, el desarrollo de las facultades creativas en la infancia afecta directamente a la autoestima y la capacidad de solucionar problemas. En la nota de estimulación te vamos a dar 6 consejos para estimular la creatividad de tu hijo. Mediante las actividades artísticas, los niños potencian su creatividad, aprenden autodisciplina y desarrollan su concepto de sí mismos. Además, les ayuda a expresar sus sentimientos, ilusiones y temores, pues sus creaciones reflejan lo que ocurre en su mundo interior y aquello que no saben expresar con palabras. Cada vez más investigaciones demuestran que la implicación de los niños en actividades manuales y artísticas les ayuda en su desarrollo académico, pues los obliga a concentrarse, interpretar situaciones o tomar decisiones para conseguir un objetivo. Y además, de forma divertida, te queremos dar ideas para estimular las capacidades artísticas de los más pequeños de la casa. Organiza su propio estudio. En casa podemos preparar un pequeño espacio para que el niño pueda crear sin que te importe que las manchas sean un drama. Este lugar será perfecto para que el pequeño experimente con arcillas, pintura de dedos, acuarela, lápices de colores, plastilina. Un lugar para que ensucie, mezcle y descubra a su antojo, desarrollando su creatividad y expresión artística. Apoya sin juzgar. Cuando el pequeño da rienda suelta a su imaginación, está plasmando sus propias ideas y su personalidad a través del arte casi sin darse cuenta.
Debemos procurar que se sienta cómodo y no criticar en exceso su pequeña obra. Si dibuja algo que no entendamos, intentemos no herir su sensibilidad diciendo que su dinosaurio parece una vaca. Optemos mejor por destacar algún detalle original y hacer comentarios en positivo. ¿Qué colores más bonitos, por ejemplo? Dale ideas para que las desarrolle. Aunque los niños se destacan por su imaginación, los adultos les pueden ayudar a ponerlas en acción. ¿Y si le damos una idea para que le haga evolucionar después él solo? Por ejemplo, podemos empezar un dibujo nosotros y decirle a él que acabe de pintarlo, que imagine el escenario, las partes del cuerpo que le faltan al personaje y los detalles. Sé su primer fan. A todos nos gusta que los demás admiren nuestro trabajo. Si animamos a los niños a seguir desarrollando su individualidad y sacar a la luz todo su talento, ellos reforzarán su autoestima y tendrán más confianza en sí mismos. El apoyo de la familia es imprescindible. Imagina nuevos materiales. Pintar con lápices de colores está genial, igual que modelar con arcilla o colorear con rotuladores. Pero, ¿y si le proponemos hacer una obra con tapones de botellas? ¿O si le ayudamos a crear sus propios sellos para estampar carbando algo tan cotidiano como una patata? ¿Y si utilizamos gominolas para recrear imágenes? ¿Qué tal usar rollos de papel higiénico para hacer muñecos originales? Háblale sobre arte. De acuerdo, no es un tema demasiado habitual para hablar con los más pequeños. Sin embargo, podemos buscar cuadros curiosos en internet y empezar a despertar su curiosidad. Preguntas como ¿cuántos animales hay en esta obra? ¿Qué está haciendo ese señor? ¿Cuántos colores ves aquí? Son muy útiles para llamar su atención sobre estos temas y despertar su curiosidad. Una visita al museo también es una ocasión especial para desarrollar su amor por la creatividad si sabemos hacérselo interesante. Y bueno, ya se nos acabó el programa con la nota de estimulación. Dani, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó hoy? A mí me pareció muy interesante el proceso que llevó Luis Pancracio Parra buscando la identidad cultural de nuestro municipio en una danza. Y Yuri, ¿a ti qué fue lo que más te gustó hoy? A mí me gustó mucho el teatro del clown, ya que es una forma diferente de hacer humor. Con este programa hemos llegado al final de la primera temporada. Esperamos que les hayan gustado todas las notas y que hayan quedado contagiados de mucha cultura. Les recordamos que todos los programas los pueden ver a través del canal de YouTube de Corpago TV. Y no se pierdan la próxima temporada de ¡Contagiarte!